has perdido alguna de nuestras enseñanzas porque quizás no estabas en casa o estabas conduciendo? Te presentamos a continuación las plataformas en las que podrás encontrar el contenido de ILR. En Instagram como Iglesia La Roca SC. En Facebook, Iglesia La Roca. En YouTube, ILR Iglesia La Roca. En Twitter, Iglesia La Roca SC. En Spotify y en Apple Podcasts estamos como ILR Podcast. Seguiremos trabajando para que puedas disfrutar y aprender desde las aplicaciones que más usas. ILR Conectada. Todo lo que tengo, todo lo que soy, todo te lo debo a ti. Por amor tú me creaste, por amor me entrego a ti, por amor tu sangre me hizo libre al fin. Porque eres tú, Jesús, quien llena mi alma. Porque eres tú, Jesús, quien llena mis días, mis ansias de vivir, mis deseos de amar. Tu misericordia es incomparable, cada día brilla mucho más, porque en ti yo encuentro gozo, porque en ti yo encuentro paz, porque solo en ti puedo confiar, porque eres tú, Jesús, quien llena mi alma. Porque eres tú, Jesús, quien llena mis días, mis ansias de vivir, mis deseos de amar. Porque eres tú, Jesús, quien llena mi alma. Porque eres tú, Jesús, quien llena mis días, mis ansias de vivir, mis deseos de amar. Porque eres tú, Jesús, quien llena mi alma. Porque eres tú, Jesús, quien llena mis días, mis ansias de vivir, mis deseos de amar. Porque eres tú, Jesús, quien llena mi alma. Porque eres tú, Jesús, quien llena mis días, mis ansias de vivir, mis deseos de amar, mis ansias de vivir, mis deseos de amar.
¿Cómo están, amigos? Qué bueno encontrarnos para juntos volver al estudio de la palabra de Dios en este interesante libro que es el libro de Oseas, conocido como el profeta menor. Oseas tiene un difícil ministerio: hablar en tiempos de corrupción, en tiempos de un abandono a las prácticas del Señor, en tiempo de una idolatría y una falsa religiosidad. Así que Oseas nos va a enseñar a mantenernos firmes, aun cuando todos los demás nos critiquen y nos cuestionen y señalen lo que estamos haciendo. Ustedes saben que desde la misma vida de él, desde la misma experiencia, Oseas va a entender lo que es la traición a través de su matrimonio, a través de sus hijos. Y a lo largo de estos capítulos, que ya entramos casi a la parte final del libro, vamos a ver cómo Dios trata a un pueblo de duro de cerviz que insiste en engañarlo. Bueno, piensa que lo puede engañar, pretende olvidarlo, pero Dios a través de este profeta les va a llevar un mensaje muy claro para que ellos se den cuenta que Dios reina. Y vale la reflexión en este momento. En todo lo que hagamos y donde quiera que estemos, Dios sabe cuáles son nuestros pasos, cuáles son nuestros pensamientos. En el capítulo 7 del verso 1 dice lo siguiente: mientras yo sanaba a Israel, la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria quedaron al descubierto, pues incurrieron en un engaño. Mientras los ladrones entran a la casa, afuera los salteadores asaltan. No se pusieron a pensar que yo guardo en mi memoria toda su maldad, pero ahora quedarán atrapados por sus malas obras, las cuales tengo muy presente. En estos dos versos dice la intención de Dios: sanar. Siempre la intención de Dios es: yo los quiero redimir, rescatar. Pero mientras estaba en ese proceso de perdón, de restauración, se multiplica la maldad en otras formas. Por eso usa este juego de palabras que incurren en el engaño. Los ladrones están en la casa, pero afuera los asaltadores asaltan. La maldad no conoce límites y es lo que Dios señala. Ni siquiera en ese intento de acercamiento que Dios hace a este pueblo que le ha dado la espalda. Y el verso 2 es muy claro para recordarnos a nosotros que no podemos jugar con Dios. Y creo que es un pensamiento que se va a repetir a lo largo de este libro de Oseas. No podemos escondernos de la voz y de los ojos de Dios. No podemos engañarlo al Señor. Todo lo que sembramos vamos a cosechar, como hablábamos anteriormente. Dice que a tal es el grado de la maldad que estarán atrapados por las consecuencias de su mal obrar, y que el Señor lo tiene muy presente. El verso 3 otra vez vuelve a la autoridad. Al rey lo divierten con su maldad y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son unos adúlteros, y esto se repite nuevamente: el adulterio de corazón. Como Juan 5:6 nos recordaba que el Señor desea que regresen donde Él. Y en Lucas 13:34, aquel lamento de Jesús viendo a Jerusalén: quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos, pero no quisiste. Lucas 13:34. Dios insiste en buscar al ser humano, pero al ser humano parece ser que le divierte burlarse de Dios. Y hoy los días no han cambiado y parece ser que Oseas no está muy lejos de nuestra realidad. Que estuviésemos leyendo las noticias de esta mañana. Mientras se multiplica la maldad, el Señor quiere acercarse hacia su pueblo. El estado deplorable de la moral de Israel bajo el adulterio espiritual lo compara, como en los capítulos 4, el verso 16, a esa novilla, a esa animal de corral que no quiere hacer caso. Y ahora en este capítulo lo compara con una masa de pan leudado, una torta no volteada en el verso 8,
una paloma incauta en el verso 11 y un arco engañoso en el verso 16. La soberbia de la maldad, Dios la hace ver como falta de prudencia y de sabiduría. Y hay algo que resalta aquí también, en el verso 6 de este capítulo: su corazón es como un horno abierto, durante la noche languidece el fuego, pero a la mañana se aviva. Es decir, no se apaga el fuego de la maldad. Hemos visto esta figura en la palabra de Dios aplaudiendo la perseverancia de la fe, a la perseverancia de la esperanza, el seguir adelante pese todo a la oposición. Pero aquí Dios está hablando de que la maldad en el corazón de Israel, que representa y simboliza al hombre, no termina ni se consume. Parece ser que llegase un momento en que ya no va a haber más fuerza para pecar. Parece que por un momento pudiese ser que hubiera reflexión, pudiésemos encontrar el camino de vuelta a los pasos del Señor, pero nuevamente el pecado reina en el corazón del ser humano. Y aquí dice la principal causa de todo esto: Efraín, el reino del norte, se ha mezclado con otros pueblos. Esto es como una torta a medio cocer. Y saben que Israel tuvo muchos problemas desde su independencia de Egipto hasta el actual momento por seguir las prácticas paganas de idólatras que vivían alrededor de su nación. Quisieron tener lo que tenían los otros. En Samuel encontramos al pueblo pidiendo un rey como las otras naciones tenían rey. No les bastó, no fue suficiente lo que Dios quiso hacer. La advertencia de Josué 24 parece que no caló por mucho tiempo en el corazón del pueblo de Israel. Pero antes de ser tan inflexibles con Israel, pensemos en nosotros mismos. Todos nuestros problemas comienzan cuando mezclamos nuestras creencias. Por eso Pablo es muy duro en Romanos 6, que no nos unamos en yugo desigual. Verso 9: gente extraña ha acabado con su fuerza y él cuenta se ha dado. Hasta canas le han salido, pero él no se ha dado por enterado. Es decir, ha envejecido, ha perdido su vigor, su fortaleza. Él ya no se ve como cree que él se ve. Ya no tiene aquel esplendor que un día ostentaba cuando caminaba cerca del Señor. Pero lo peor es el cuestionamiento de Dios, que no se da cuenta. Y nos recuerda un poco la historia de Sansón, cuando decide pecar y alejarse del voto con el Señor. Él no se había dado cuenta que el Espíritu Santo se había apartado de él y volvió a ser un hombre normal y corriente. El pecado ciega nuestra vista, y es lo que vamos a encontrar la advertencia de Oseas. Y el verso 10 dice: la arrogancia de Israel lo desmiente en su propia cara, y ni así se vuelven a mí su Señor y Dios, ni me busca. Me he encontrado con muchas personas que cuando tienen tantos problemas tienen la arrogancia de pensar de que ellos pueden solucionar esos problemas, que aún no es el tiempo de regresar a la casa del Señor, aún no es tiempo de ponerse a cuenta, que son los problemas que ellos tienen que tratar de resolverlos de una forma o se resolverán con el tiempo. Y eso simplemente nos hace ver la arrogancia, como que el hombre puede someter al destino. Nos olvidamos que Dios nos tiene en sus manos. El salmista decía: en tus manos están mis tiempos. Recordemos que nuestro Dios tiene un tiempo para cada ser humano. Terminado ese tiempo, tendremos que rendir cuenta. Le pasó a Israel: vendrá la persecución, vendrá la guerra, la esclavitud, vendrá el exilio, y ellos recién se darán cuenta que todo pudo haber sido evitado si se hubiesen arrepentido. Que no nos pase a nosotros, hermano, esta amarga experiencia. Y si hoy día usted me acompaña leyendo y estudiando este libro de Oseas, salga de su desierto.
No espere caer en lo más hondo, ni perderse en la profundidad de la desesperanza, pensando que aún puede resolver las cosas, que aún usted puede encontrar una salida. La única salida se encuentra en Jesús. Recuérdelo por siempre. Mezclarse con extraños tuvo el efecto de consumir la fuerza, de perder la energía, de caminar un lugar. Como dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen buenos y correctos, pero su final o su fin es de muerte, como dice el proverbio. Cuando confraternizamos con las personas que no tienen nuestra fe y no respetan ni aman al Señor, en la forma que sea, perdemos la comunión con Dios y perdemos también nuestra energía, nuestro discernimiento espiritual, y se endurece nuestra conciencia, como lo va a decir Pablo más adelante. Les hablaba de Sansón, pero ¿cuántas personas hoy por hoy viven engañadas? Creen que no sucede nada, que cada día que pierden fuera de Dios, pierden fuera de la iglesia, pierden el interés de estar cerca de sus caminos, que cada día que no recuerdan sus promesas terminarán olvidándolas, y un día vivirán como si nunca hubieran sido importantes. Esa es la gran advertencia del capítulo 7 de la iniquidad y la rebelión, las consecuencias de Israel por olvidarse de su Señor. El verso 16 dice: como un arco engañoso, pues se vuelven, pero no hacia mí. Sus príncipes caen a filo de espada por la soberbia de su lengua, y eso será su escarnio en la tierra de Egipto. Al final de este pasaje encontramos intrigas, desórdenes, asesinatos, la inestabilidad política que reinaron en este tiempo en el reino del norte, después de Jeroboam II, como yo le decía, en el 744 a.C. En 10 años vivieron 10 reyes, 3 de los cuales alcanzaron el poder asesinando a su anterior, como lo relata Según de Reyes 15, del 8 al 31. Tiempos de maldad, tiempos de corrupción, donde se busca el poder y se olvida que el mayor poder que puede tener el ser humano es arrodillarse delante del Señor. No nos olvidemos que este es el gran mensaje del libro de Oseas. La idolatría no es un buen negocio. El tener fraternidad con el pecado nos va a terminar asesinando. Vamos al verso 8, donde la temática y el tono de acusación y advertencia no cambia. Hay de continuo esta profecía de represión acerca a la traición de Israel. Los juicios vienen anunciados no solamente por la voz del profeta, sino de una manera metafórica por trompeta, y vendrá y caerá y se ejecutará sobre el pueblo culpable. Y esto no nos recuerda al famoso capítulo de Mateo 24, este capítulo del fin de la señal de los fines de los tiempos, versos 28 y 31 en Mateo 24, y del Apocalipsis capítulo 8, donde por más que el hombre diga: Señor, te buscamos, Señor, te necesitamos, Señor, te conocimos, el Señor nos responderá y responderá a los inicuos: apártense de mí, porque nunca os conocí. El verso 1 y el verso 2 de Oseas 8 dice: llévate la trompeta a los labios, que un águila revolotea sobre la casa del Señor, y es que no respetaron mi pacto, sino que se rebelaron contra mi ley. Israel clama a mí: Dios mío, nosotros te conocemos. Es la acusación que Dios hace acerca de creer que por tener el nombre de vivo está con vida, pero realmente, a pesar de ese nombre, está muerto, como dice el Apocalipsis. En Lucas 13:27, el Señor respondió implacablemente: os digo que no sé de dónde sois. Toca la trompeta, porque el águila está sobre la casa del Señor. Es una metáfora
un ejemplo de que estos animales de rapiña revoloteaban sobre la muerte. Hay muerte en la casa del Señor cuando se vive la tibieza, cuando se mezclan las cosas, cuando los sacerdotes y los príncipes se olvidan de quién es el Señor. Se olvidan a quién debemos levantar manos en el altar. Israel pierde su lugar de privilegio como la nación escogida por no recordar, guardar la ley y el pacto. Mateo 7:21 dice que los falsos cristianos buscarán al Señor, gritarán Señor, Señor, pero jamás clamarán por buscar la voluntad divina. Y es lo mismo que sucede en este capítulo 8 con esta palabra de Oseas. El verso 3 dice: pero en realidad rechazan mis bondades, por eso el enemigo los perseguirá. Los reyes que establecen yo no los he escogido, y cuando nombran a sus príncipes nunca me lo dicen. Con su plata y su oro se hacen ídolos para su propia destrucción. Mientras antiguamente Dios era el que designaba a reyes y ordenaba lo que tenía que hacerse en las batallas, en la vida religiosa, en los ceremoniales, en la asamblea, ahora Israel ha hecho su propio destino. Ha escogido su propia ley. Ha guardado o ha creado las bases de una religión sin cuidado de lo que diga Dios. Lo encontramos en 1 Reyes 12, 20, versos 28 al 33. Y sabe, eso no está muy lejano a nuestra realidad, porque tenemos que reconocer que muchas veces la cristiandad, como la conocemos o la generalizamos, las personas piensan que pueden decidir de qué manera van a vivir su relación con el Señor. ¿Cuál es la forma correcta? Está bien un momento pensar en Dios. Está bien darle unos segundos, unos minutos en la semana a Dios. Está bien algún momento llegar a la iglesia. Hoy que vivimos ante el azote de la pandemia y lamentablemente hemos tenido que detener nuestras reuniones presenciales nuevamente, muchas personas se desvinculan y creen que es lo normal, que no necesitan la comunión, que no necesitan estudiar, no necesitan conectarse. Ya habrá un momento o cualquier cosa que lean los acercará a la verdad. Y sabe, eso hace que proliferen los engaños, las mentiras y las falsas interpretaciones. Sectas se han multiplicado, iglesias falsas que le dan cabida a todos los gustos y aspiraciones del ser humano también han crecido mucho. ¿Por qué? Porque el pueblo se olvidó de que Dios establece, que Dios regenta y que Dios reina. No nos olvidemos al finalizar la oración de Mateo 6, venga tu reino, que se haga tu voluntad, así como en los cielos, aquí en la tierra. Que no lo olvidemos nunca, mis queridos hermanos y estudiantes de la palabra de Dios. O sea, nos hace señalar y cuestionar, ¿realmente estoy viviendo para la voluntad de Dios o estoy viviendo para mis caprichos? Simplemente estoy jugando al entretenerme religiosamente para aplacar o calmar las ansiedades, o como al mundo le gusta decir, los demonios interiores que cada uno lleva. Usted no tiene que vivir con demonios. Usted no tiene que vivir con cargas. Usted no tiene que arrastrar cadenas. Cristo vino para hacerlo libre de una vez y para siempre, como nos gusta repetir. Nosotros no solamente vamos a presentar el evangelio, sino que lo tenemos que representar las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Tan importante para Israel como fue el mensaje profético de Oseas, como para el ser cristiano en el siglo XXI. Vivamos para Cristo. Levantemos la bandera. Vamos a caminar, vamos a simplemente obedecer la palabra de Dios. Hoy día cuestionada porque se acusa la palabra como fundamentalista, es decir, quieren creer literalmente todo lo que se ha escrito y debemos desmitificar la palabra de Dios.
debemos hacer un estudio de cuáles son partes que son leyendas, añadidos, cosas incongruentes que no nos pueden servir y no son de aplicación para la vida de hoy. La Biblia es clara y en Isaías 30:14 el Señor menciona, como aquí en el verso 8, muy pronto Israel será devorado, será entre las naciones como una vasija sin valor alguno. Una vasija que pierde valor porque una vasija rota no puede conservar su contenido. Las mezclas, la falsa religiosidad, la rebelión, la incredulidad, el que me importismo que vivimos, el alejamiento y el aletargamiento acerca de las ordenanzas de la palabra de Dios nos vuelven una vasija rota, o como Jeremías hablaba, cisternas rotas que no pueden conservar agua. Es decir, no cumplimos para el propósito. ¿Para qué vamos a guardar un vaso que no puede contener y guardar el líquido? ¿Para qué? No sirve de nada y pronto será olvidado. Ojalá hoy día podamos volvernos a donde el Señor para hacer nuevamente esos vasos de honra, instrumentos que dignifiquen lo santificado que ha hecho Dios en nuestra vida. Volvamos a ser esos santos útiles al Señor, dispuestos a toda buena obra. En 2 Timoteo 2:19-22, el apóstol decía: no olvidar las obligaciones de todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Seamos otra vez ese sacrificio vivo de Romanos 12, versos 1 y 2, que vive para el Señor, que se presenta. Pero no como dice aquí, pronto Israel será devorado. El verso 9 del capítulo 8 dice: porque ellos, a la manera de obstinado asno montés, recurrieron a Siria, y Efraín se compró amantes a cambio de un salario. Pero ahora voy a juntarles o que se compren amantes entre las naciones. Durante algún tiempo sufrirán la opresión del rey y de los príncipes. Multiplicaron sus altares, que acabaron siendo altares de pecado. Cuando Dios no está en el asunto, las cosas se pierden. Acuérdense de los hijos de Aarón, que comenzaron o pensaron en hacer algo bueno, ofrecer un holocausto, pero fue un fuego extraño delante del Señor y Dios lo rechazó. Acordémonos de Caín con su ofrenda llena de muchas cosas, pero sin su corazón, sin su amor. El Señor lo rechazó. El Señor rechaza las vasijas rotas. Ahora, la gran noticia es que el gran hortelano, el gran artesano, el gran sembrador, el gran pastor, como lo conoce la palabra de Dios, el pan de vida, puede sanar tus heridas, puede darle valor a esas heridas que tú tienes y llevarte delante de Dios para presentarte como un perdonado. Hace poco recordábamos la Semana Santa, la pasión del Señor y todo el gran amor sacrificado en ese Cordero Pascual. No fue en vano que Él se quebrantó por usted y por mí. Recordamos la Santa Cena, donde el Señor dice que partamos el pan, recordando cómo Él partió su carne y su cuerpo por nosotros. Dios está aquí para sanar tus heridas. Y esto nos hace otra vez recordar aquel arte milenario japonés que se llama kintsugi. El kintsugi es reparar las vasijas rotas con una mezcla que luego se le agrega oro, lo cual hace que la vasija que ya no servía adquiera un nuevo valor, tenga una mayor fortaleza, y kintsugi ahora comienza a representar que lo débil se puede volver fuerte. ¿No es interesante este ejemplo de la productividad japonesa para reparar cosas? Pero hoy yo le quiero hablar de una mejor mezcla, de un mejor ingrediente para reparar las heridas del corazón. Hasta hoy no encontramos una persona
que pueda entrar a nuestro corazón y sanar nuestras heridas emocionales, físicas, porque esa persona no está en la tierra, se encuentra a la diestra del Padre. Jesús, con el sacrificio de la cruz, hizo que las vasijas rotas, inservibles e inútiles que éramos nosotros por nuestras heridas, por nuestros quebrantamientos, por nuestra rebelión, viniésemos a valer y pudiésemos ser conocidos como la palabra de Dios, y el apóstol Pablo lo va a decir, como vasos de honra. Antes no servíamos para nada, pero por el toque del Maestro, nuestra debilidad se volvió fortaleza. Cuando pensamos en esto y reflexionamos de que llegará un momento el alcance de nuestra rebelión y nuestro pecado, y nos devorará y nos hará como una vasija sin valor, como le ocurrió a Israel, que será pisoteado por sus vecinos y luego será tomado prisionero. ¿Por qué necesitamos llegar a ese estado deplorable? Cuando encontramos un matrimonio destruido, una vida destruida, una adicción, una traición, un dolor, una incapacidad, una vergüenza que no podemos sanar. Permítale al gran cirujano, al gran maestro, al gran artista, que tome sus heridas y las haga suya. Ya lo hizo una vez en la cruz y lo puede volver a hacer hoy por usted. Permítale al Señor devolverle el valor que usted tenía. Como pasó en mi vida y como ha pasado en la vida de muchas personas, solamente el gran maestro lo puede hacer. Solamente tiene que decirle: Señor Jesús, me presento delante de ti con todos mis quebrantamientos, con todos mis errores. Sembré vientos, coseché torbellinos o tormentas y me ha ido mal. Todo lo que he tocado lo he quebrantado y lastimado a otros. Pero hoy reconozco que si hay alguien que me puede sanar y me puede curar, se llama Cristo Jesús. ¿Quiere hacer esta oración? Cierra un momento sus ojos y dígale: Señor Jesús, te necesito. Hoy día quiero abrirte mi corazón para que puedas ver mis heridas. Las he escondido tan bien, pero no me puedo engañar. Hay un vacío que me lastima, que me sofoca. Señor, yo reconozco que soy prisionero de mis pecados, de mis temores. Por eso me arrepiento de todo. Y hoy día quiero entregarte mi corazón y mi vida a ti, para que me sanes, me liberes, me perdones, para volverme a levantar, para encontrar el lugar que tú quieres y habías preparado siempre para mí. Gracias, Señor, por el sacrificio inmerecido de tu vida en la cruz por mí. En el nombre tuyo. Amén y amén. ¿Sabe? Dios le devuelve su valor. Hoy ya se puede ver en el espejo y ya no es esa vasija olvidada, esa vasija inútil, esa vasija producto del desecho y el pisoteo de otras personas. Hoy usted es un vaso de honra para la gloria del Señor. Si usted ha hecho esta gran decisión, por favor, comuníquese a través de nuestra línea de oración y estaremos orando por usted, guiándolo por este camino de conocer más del Señor, de la libertad que tiene hoy en su vida. Y recuerde, Jesús llegó y se quedará por siempre en su vida. Que sea esta la oración diaria de su vida y recuerde, el Señor es experto en reparar vasijas rotas. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Nos veremos muy pronto. Todo lo que tengo, todo lo que soy, todo te lo debo a ti.
Por amor tú me creaste, por amor me entrego a ti, por amor tu sangre me hizo libre al fin. Porque eres tú, Jesús, quien llena mi alma. Porque eres tú, Jesús, quien llena mis días, mis ansias de vivir, mis deseos de amar. Tu misericordia es incomparable, cada día brilla mucho más, porque en ti yo encuentro gozo, porque en ti yo encuentro paz, porque solo en ti puedo confiar. Porque eres tú, Jesús, quien llena mi alma. Porque eres tú, Jesús, quien llena mis días, mis ansias de vivir, mis deseos de amar. Porque eres tú, Jesús, quien llena mi alma. Porque eres tú, Jesús, quien llena mis días, mis ansias de vivir, mis deseos de amar. Porque